Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con todos ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aprendiendo y aprendiendo más de la palabra, porque cada día nos damos cuenta que hay mucho que aprender de este evangelio, hay mucho que aprender de esta palabra, de las cosas de Dios. Y hemos estado hablando acerca de Pedro. Para los que me siguen en YouTube como Yeneida Chamorro me encuentras, y en la página arroba eh, conociendo la verdad en Face. A todos mis seguidores, compartan. Si te gusta evangelizar, si te gusta que la gente conozca de Jesús, no pierdas la oportunidad de compartirle a tus amigos y a toda la gente que te conoce, de que hay un Dios grande y poderoso que vino a cambiar las cosas. Me llamaba mucho la atención cuando el Señor llamó a sus 12 apóstoles, que entre ellos llamó a Pedro. Y estuve investigando. Bueno, Pedro es un hombre que era pescador, un hombre que se dedicaba a la pesca. Y ese primer encuentro que el Señor tuvo con él fue a través del mar, cuando el Señor, ellos estaban pescando con su hermano y con varias personas y no habían podido pescar nada. Esa fue la primera manifestación que el Señor Jesús tuvo con ellos, el primer encuentro, cuando les dijo: echa las redes mar adentro. Y ellos dijeron: pero es que no hemos pescado, aquí no hay pescado. Le dijo: échala. Y él obedeció y echó la red. Y vemos cómo el Señor hizo ese milagro de llenarle esas tazas que ellos tenían, o esas vasijas de peces. Y fue como esa impresión tan grande de Pedro, decir: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Y el Señor empezó a decirle: pues yo quiero que me conozcas, yo quiero que sepas a qué vine, yo quiero que sepas que yo no solo vine a traer ayuda materiales, sino que vine a cambiar a este mundo. Y lo invita a que se convierta en pescadores de hombres. Y lo invita a que se convierta en pescadores de hombres. Vemos que ese es el primer encuentro que él tiene con el Señor. A medida de que él le hace esa invitación, Pedro obedece y se convierte en ese discípulo del Señor Jesús. Había algo que Pedro tenía, y es que era un hombre de carácter fuerte, un hombre que tenía dificultad para controlar sus emociones. Con facilidad perdía el control. Y a veces nosotros pensamos que Dios llama a gente perfecta, y Dios no llama a gente perfecta, porque Él vino fue por los enfermos, Él vino fue por gente necesitada, vino fue por gente que quiera ser transformada, a transformar. Así que a veces pensamos: fulano de tal, no sé, en él nunca va a pasar nada porque es una persona difícil, es una persona que no tiene fe,
es una persona que de pronto no le gustan las cosas de Dios, o es una persona iracunda, o bueno, cualquier defecto que tenga. Yo quiero que sepas que los hombres que Dios llamó fueron hombres que cada quien tenía su personalidad diferente, que todos no eran iguales. De hecho, no hay ser humano igual, cada quien tiene su forma de ser. Así la tenía Pedro. Pero hubo algo muy hermoso y fue cuando ellos se reunieron y empezaron a preguntarle al Señor, ¿tú quién eres? ¿A qué has venido? Y Pedro le dijo, el Señor les hizo una pregunta primero, antes de Pedro responder. El Señor le dijo, ¿ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro lo miró y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor eso le impactó tanto porque lo conmovió tanto, porque le dijo, lo que tú acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos que Pedro fue un hombre que a pesar de las dificultades que tenía, Dios lo usaba para que él fuera también una persona de instrumento para Dios. Y vemos que Pedro se convirtió en esa llave, en ese fundamento, porque dijo, sobre esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es la piedra viva, es esa roca que fue desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser piedra del ángulo. Y yo quiero que sepas que aunque haya dificultades en nuestra vida, aunque haya de pronto personalidades diferentes, quien nos forma y quien nos llama y nos capacita es el Señor. También vemos otra oportunidad que Pedro vivió, otra experiencia, y fue cuando caminó sobre las aguas. Ninguno de los discípulos tuvo esa experiencia tan maravillosa. Dice la Biblia que había una turbulencia muy fuerte en el mar y de pronto ven a lo lejos que viene alguien caminando y alguien por allá dice, no, es un fantasma, y otro dice, no, es el Señor. Y él empieza a decir, Pedro. Él pudo haber llamado a otros, pudo haber llamado a otras personas, pero él quería que la experiencia la tuviera con Pedro. Y es porque cuando Dios te llama, te forma. Y es porque cuando Dios te llama, es para hacer cosas grandes en tu vida. Le dice, ven. Le dice, ven. Pedro, ven. No temas. Yo estoy aquí contigo. Y es cuando Pedro empieza a descender de la barca y andar sobre el agua. Y hubo un momento en que él dudó y empezó a hundirse, a hundirse. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué lo quería llevar al Señor, a Pedro, a que pudiera medir su nivel de fe? Él mismo, Pedro, ¿qué nivel de fe tenía en Dios? Porque es que nosotros no nos conocemos.
hasta cuando no estamos en la dificultad, en el problema, en la necesidad. Ahí es cuando sabemos quiénes somos. En verdad, quién, de qué estamos hechos. Si verdaderamente creemos al 100% en Dios o si solo le creemos de labio. Y yo pienso que el Señor empezó a formar a Pedro y a que él tuviera esas experiencias para que su fe empezara a crecer. Y vemos cuando también el Señor fueron a buscarlo para que él ya fuera crucificado cuando los romanos fueron por él. Vemos cómo Pedro se airó tanto, se molestó tanto, que sacó su espada. Y al sacar la espada, su propósito era matar a un soldado. Y le hirió en la oreja y le cortó su oreja. Tuvo una actitud todavía ahí de mucha rabia. Se dejaba llevar de sus sentimientos. Se dejaba llevar de ese carácter fuerte que tenía. Y el Señor con amor cogió y le pegó la oreja al soldado y le dijo: no es con espada. No, Pedro, no es con espada. El hombre no puede morir de espada en espada. Es necesario que todo esto acontezca. Porque cuando él le dijo: yo voy a morir, a mí me van a venir a buscar, que eso no te acontezca. Era como si él olvidara las enseñanzas del Señor, como si cada vez que Dios le hablaba y tenía un encuentro con él y se reunían para hablar del Evangelio y hablar del propósito por el cual el Señor había venido, por el cual Dios se hizo carne. Él como que con facilidad se le olvidaba y cometía esos errores y cometía esos errores. Pero Dios seguía formándolo con amor. Era su apóstol. Era su hijo, a quien había llamado, en quien iba formando. Yo quiero que sepas que a veces nosotros nos caemos, fallamos, nos equivocamos. Y como que hay una voz que nos dice: tú no vas a poder, tú no vas a avanzar, tú eres así y eres asado. Y a la gente nos señala y aún a veces hasta los mismos hermanos nos señalan. Pero yo quiero que sepas que Dios no es así. Dios siempre va a tener es misericordia y amor, porque Él dice que el que llama capacita y Él termina su obra. Y vemos ese proceso en Pedro. Y el Señor le dice: no, Señor, que esto no te acontezca. El Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres obstáculo. Dios sabía que el Señor Jesús había venido a cumplir un propósito. Y en ese momento a Pedro se le olvidó ese propósito y le habló fuerte el Señor. Y vemos más adelante también que Pedro, el Señor le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no, que esto no acontezca. ¿Cuándo? Yo jamás. Sí, tú me vas a negar. Y el Señor le avisó con tiempo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: por ahí no es? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: yo no quiero que hagas esto? Nos ha dicho.
quiero que me busques, quiero que te santifiques, quiero que te llenes de mi presencia, quiero que me sirvas, quiero que te pongas en mis manos, porque yo te estoy formando y nosotros se nos olvida y nosotros no obedecemos. Y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no queremos morir a ese yo, no queremos morir a nuestra voluntad, sino que queremos hacer. No queremos morir, sino hacer lo que nosotros queramos. Y como que en el momento nos comprometemos y hay esos cultos hermosos y pasamos al altar y lloramos y nos comprometemos y llegamos a la casa y como que esa promesa se nos olvida. Como que ese compromiso se nos olvida y no lo hacemos. Y vemos como el Señor sigue insistiendo con cada uno de nosotros. Y el Señor le dice, Pedro, sí, tú me vas a negar. Cuando Pedro ve que toman al Señor Jesús y se forma esa, esa guerra, esa controversia tan difícil, que se viene esa ataque contra los seguidores del Señor y la gente tiene que huir y la gente tiene que defenderse y buscar cómo esconderse, como que Pedro empieza a hablar y le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro, yo ese Señor no lo conozco. Sí, Pedro, tú hablas como ellos, que no. Y de nuevo le dicen, sí, tú eres uno de ellos, porque es que nosotros cuando andamos con Jesús aprendemos de Él. Aunque tengamos errores y dificultades, problemas, aunque callamos, aunque nos equivoquemos, aprendemos de Él y hablamos como Él y pensamos como Él y actuamos como Él. Eso se nos unta en nuestra vida. Y Pedro se aira contra el pueblo, le dice que no, y hasta maldice y dice, no, yo a ese Señor no lo conozco. Y cantó el gallo. Cuando cantó el gallo se acordó de su maestro, que le había dicho, tú me vas a negar. Y dice la palabra de Dios que lloró amargamente, arrepentido, porque Dios eso era lo que miraba en Pedro, que se equivocaba, él enmendaba, él se arrepentía, él buscaba su presencia, él tenía una lucha, una dificultad, pero ahí estaba en el camino. Yo quiero decirte que si tú tienes una dificultad, una lucha, que si de pronto tienes ataduras, no te salgas del camino, sigue en el camino, porque por torpe que seamos no nos extraviaremos y el Señor nos dará la victoria al final. Si perseveramos hasta el fin, seremos libres en el nombre de Jesús. Si perseveramos y seguimos adelante, la palabra de Dios dice que Cristo será formado en nuestras vidas. Y si Dios te llamó, es porque tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con Pedro. Y yo quiero decirte que después de la muerte del Señor Jesús, cuando Pedro se reunieron, dice que más de 120, que el Señor le había dicho, reúnanse porque los voy a investir para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque Dios no mira lo que el hombre ve, Dios mira lo que va más allá. Porque quien tiene el poder es para formar es el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo no veía a ese Pedro que se equivocaba, que tenía un carácter fuerte, un Pedro que se le olvidaban los mandamientos de vez en cuando, sino que miraba a ese Pedro que se dejaba usar por Dios cuando Dios lo necesitaba, a ese Pedro que tenía revelación de parte de Dios, a ese Pedro que iba a hacer grandes cosas en las manos de Dios, porque Pedro hizo grandes cosas a través
del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando él bajó de ese lugar, que fue investido con el poder del Espíritu Santo, tuvo un mensaje tan poderoso que más de 5,000 personas recibieron a Jesucristo en su corazón a través del poder del Espíritu Santo. Así que no te rindas. Así que sigue adelante, sigue buscando del Señor, sigue metiéndote en Dios, sigue poniendo tu vida en las manos de Dios porque Él te llamó. Y aunque pase lo que pase, el Señor está contigo y está conmigo y nos seguirá formando y nos seguirá ayudando hasta la estatura de ese varón perfecto. Dios hizo grandes cosas a través de la vida de Pedro y dejó grandes huellas. Fue un hombre que lo entregó todo, murió crucificado. Dice la Biblia que no quiso ser crucificado como el Señor Jesús, sino que con la cabeza hacia abajo. Pero lo entregó todo y puso su vida en las manos de Dios. Y cada día Dios lo iba formando y lo iba usando. Porque cuando Dios llama, llama con propósitos. Cuando Dios llama, llama para perfeccionarte. Dios no llama a gente que no necesite. Por eso Él le desagradó la actitud del fariseo y de la persona cuando estaban en el templo, que dice la palabra de Dios que un recaudador reconoció que él era pecador y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, que me equivoco, que tengo errores. Mientras que el fariseo le decía: gracias porque pago los diezmos, porque cumplo la ley, porque empezó a justificarse. Cuando la Biblia dice que nuestras justificaciones delante de Él son como trapo de inmundicia. Nosotros todos tenemos errores. El único perfecto es Dios. Y la Biblia dice que Dios se agradó del recaudador, de ese publicano, de ese pecador. Y dice que fue justificado, mientras que el fariseo volvió a su casa como llegó, por su altivez, porque no reconoció que sin Dios no somos nada, que Él es quien nos limpia de todo pecado, quien nos levanta para cosas grandes. Que Dios te bendiga.